Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, ante la imposibilidad de poder tener clase presencial este martes, por, por la contingencia que se presentó, vamos a tener la clase teórica de la unidad 2 en video. Así que bueno, yo voy a grabar una serie de videos, es decir, voy a eh, dividir la clase, ¿no? De acuerdo a los temas que tenemos que abordar, la voy a fraccionar en diferentes videos. Así que bueno, nosotros tenemos que en la unidad 2 vamos a trabajar en los inicios de la provincia de Río Negro, abarcando el periodo 1958-1975-76. Eh, nosotros, entre los temas que vamos a trabajar en esta unidad, vamos a tener el primer gobierno constitucional de la provincia de Río Negro, el gobierno de Castelo, el sentido de la democracia, ¿no? El sentido de la democracia en esos años, en esos primeros años, ¿no? Lo que se conoce como democracia imperfecta. Eh, vamos a tener, vamos a abordar el impacto del desarrollismo en la provincia de Río Negro. Eh, bueno, vamos a también, y esto lo vamos a ver ahora en las clases en video, pero también lo vamos a ver en clase presencial. Tengo pensado trabajarlo con alguna actividad ahí en clase presencial. Vamos a ver eh, dos acontecimientos de movilización ciudadana de esos años que tienen que ver con el rocazo, con el cipoletazo y con el rocazo. Y bueno, y finalmente vamos a trabajar el- la llegada del peronismo al gobierno de la provincia de Río Negro en el año 1973. Eh, Esto lo vamos a trabajar, todos estos temas los vamos a trabajar a partir de la bibliografía. Ustedes van a tener en esta unidad dos textos muy cortos de dos autores que ustedes ya trabajaron en la unidad 1. Vamos a tener acá en la unidad 2 un texto muy corto de Marta Ruffini y también otro texto, también mucho más corto que el de Marta Ruffini, que es de Silvio Winterberg. En realidad, son recortes de textos más extensos que hice yo, ¿no? Donde eh, vamos a trabajar a partir de ellos algunos de los temas de esta unidad. Eh, Otros temas los vamos a trabajar a partir de estos videos. Yo voy a mencionar, ustedes se van a dar cuenta acá que yo en las clases en video, en los distintos videos, voy a dar cuenta de distintos procesos que no aparecen en el texto. Eh, y, eh, y bueno, y también lo que les decía antes, vamos a realizar un trabajo en clase, ¿no? En clase presencial vamos a realizar un trabajo donde abordaremos eh, estos dos fenómenos del cipoletazo y el rocazo. Ahora bien, vamos a comenzar con el estudio de los temas. Voy a compartir, aguárdenme que voy a compartir pantalla, voy a compartir un PowerPoint. Bueno, yo les decía, vamos a trabajar los inicios de la provincia de Río Negro. Eh, y para trabajar estos temas, una primera consideración muy importante. Para trabajar estos temas va a ser necesario para que ustedes entiendan los procesos provinciales que permanentemente
haga alusión y los relacione con procesos globales y procesos nacionales. Esto es una aclaración que ya hice en la primera clase. Para entender los procesos rionegrinos es central dar cuenta, entenderlos, enmarcarlos en el contexto nacional y en el contexto global. Si no, no se pueden entender. Porque mucho de los procesos, de los acontecimientos, de los sucesos que se dieron en Río Negro, en parte tienen que ver con el impacto de los procesos nacionales y de procesos globales incluso. Ahora, está bien, los procesos nacionales inciden en nuestra provincia, pero si bien inciden y si bien se dan en nuestra provincia, muchos de esos procesos justamente se amalgaban con las especificidades locales. Entonces, ¿qué quiere decir que se amalgaman con las especificidades locales? Quiere decir que se procesan en el ámbito provincial en función de características particulares de la estructura económica, política, social de nuestra provincia. Por lo tanto, eh, es necesario hacer esta consideración y es necesario, a medida vayamos trabajando procesos, acontecimientos, sucesos provinciales, es necesario ponerlos en contexto. O sea, dar cuenta del contexto general en el cual tuvieron lugar. Dicho esto, vamos a empezar a trabajar. Y bueno, yo acá formulé la línea de tiempo, ¿no? Estos son, si ustedes miran la línea de tiempo que está acá en pantalla, sobre estos temas vamos a trabajar nosotros, ¿no? Estos son, no estos temas, sobre estos acontecimientos vamos a trabajar nosotros. En estos acontecimientos en realidad, eh, dentro de ellos se encuentran los temas que a nosotros nos preocupan. Vamos a partir del primer gobierno provincial, ¿no? En realidad vamos a partir de los primeros gobiernos provinciales. Vamos a eh, trabajar aspectos del gobierno de Castelo y del gobierno de Nielsen, de los primeros gobiernos constitucionales de la provincia de Río Negro, ¿no? Son los dos primeros gobiernos electos por los rionegrinos. Ahora, vamos a trabajarlo siempre debiendo hacer aclaraciones porque fue un proceso muy complejo. Entonces, bueno, ¿en qué contexto asume Castelo el provincial? Nosotros ya en 1955, durante el gobierno de Perón, el Congreso sanciona la ley de provincialización de diversos territorios nacionales, entre ellos el territorio nacional de Río Negro. Viene el golpe de Estado, lo derrocan a Perón y el gobierno de la dictadura militar que toma el poder decide continuar con la provincialización de los territorios nacionales. Es así como, bueno, a ver, ¿qué sucede? ¿Cuál es el marco de todo esto? Bueno, en primer lugar tenemos una dictadura militar. En, en segundo lugar, tenemos, cuando hay dictadura militar, se prohíbe la actividad política. Esta dictadura militar, además de prohibir la actividad política en general, si bien contó con la colaboración de muchos sectores políticos, en particular se caracterizó por comenzar la proscripción del peronismo. Ustedes en el trabajo práctico uno, tenían un punto en el que tenían que dar cuenta de el contexto en el cual se había producido la provincialización de Río Negro. Bueno, el contexto
es el contexto de una dictadura militar, donde esa dictadura militar proscribe al partido mayoritario, que es al movimiento mayoritario en realidad, al movimiento peronista, ¿no? Hay que hacer la distinción entre movimiento y partido. El partido, un partido político, en este caso el partido justicialista, es, se encuentra comprendido dentro del movimiento peronista. Es el brazo político electoral del movimiento peronista. Bueno, la dictadura lo que hace es proscribir al peronismo en su conjunto, perseguir, arrestar a sus dirigentes y sus militantes. Y se le prohíbe todo tipo de participación política. Eh, es un momento es un momento en el cual comienza una enorme efervescencia política y una enorme conflictividad política, una enorme movilización política acá en la Argentina, ¿no? Vinculada con el peronismo. El peronismo, si bien estaba proscripto y Perón exiliado, durante los 18 años de proscripción, es decir, desde 1955 hasta 1972-73, el peronismo, a pesar de la proscripción, siguió siendo el principal actor de la política argentina. Es decir, todos los procesos políticos que se dieron en la Argentina giraron en gran medida en torno al peronismo. Entonces, ni bien se derroca el peronismo, eh, comienza, se abre un periodo de enorme conflictividad, de enorme movilización, acá en la Argentina, eh, que bueno, que se va también a articular con, que después vamos a ver, ¿no? Se va a articular con un enorme momento de efervescencia y movilización política que se daba a nivel mundial. Es decir, la efervescencia y movilización política que teníamos acá en Argentina, o sea, la efervescencia y la movilización política no era solamente acá en Argentina, sino que era a nivel mundial. Lo que pasa que, bueno, lo que decía antes, los acontecimientos, los sucesos mundiales se terminaban relacionándose y articulándose con procesos que eran propios de la Argentina. ¿Cuáles eran los procesos propios de la Argentina? Y bueno, esto, la proscripción del peronismo. La imposibilidad del peronismo de poder participar en la arena política, justamente lo que hizo es abrir lo que se conoció como la resistencia peronista. Cuando eh, se prohíbe al peronismo de la participación electoral y de la participación en la vida política, y Perón se va al exilio, bueno, los militantes y los dirigentes peronistas que habían quedado acá en la Argentina, principalmente los militantes sindicales, o sea, la columna obrera del peronismo eran, perdón, la columna vertebral del peronismo eran los obreros. Entonces, eh, los obreros, especialmente los obreros organizados en sindicatos, comenzaron eh, un movimiento de lucha que se conoce como la resistencia peronista. ¿Qué hacían estos obreros? Bueno, empleaban diversas metodologías. Una era la huelga, la otra era la toma de fábricas, la otra era el sabotaje en las fábricas. Y bueno, y esto concitó una gran resistencia a los diferentes gobiernos, ya sean gobiernos militares o gobiernos de facto, ¿no? Que vemos acá. Eh, esta resistencia peronista que comienza, ni bien Perón se tiene que ir al exilio, va a atravesar diferentes etapas, pero bueno, siempre fue un gran condicionante para los diferentes gobiernos, ya sean gobiernos de facto o gobiernos constitucionales elegidos mediante elecciones. Bueno, la dictadura que derrocó a Perón, que se autodenominó
Revolución Libertadora, pudo gobernar hasta 1958 y en 1958 lo que decide para descomprimir es llamar a elecciones, convocar a elecciones nacionales, convocar en realidad a elecciones para todos los cargos, para cargos nacionales, provinciales y municipales. Eh, Eso para 1958. Por supuesto, con el peronismo proscripto, es decir, en esas elecciones el peronismo no iba a poder participar. ¿Qué sucedía? Además de la resistencia peronista, eh, el derrocamiento de Perón y la proscripción del peronismo eh, interpelaba a los diferentes partidos políticos. Nosotros en la Unidad 1 vimos que fue causa esta proscripción del peronismo eh, y lo que sucede con el peronismo fue la causa de la división que se dio en el radicalismo. El radicalismo se divide y llega dividido a estas elecciones de 1958 y se divide en la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. La Unión Cívica Radical Intransigente era aquella que tomaba algunas de las ideas eh, en su programa, ¿no? Tomaba algunas de las ideas del peronismo y que también hablaba de integración del peronismo a la vida política, ¿no? Hablaba de una integración de los sectores peronistas a la vida política nacional. Y después estaba la UCR del Pueblo, que era aquella que no quería saber nada con el peronismo, ¿no? Entonces esto generó una fractura al interior de la UCR y se dio la UCR y aparece la UCR intransigente liderada por Frondizi y la UCR del Pueblo liderada por Balbín. ¿Qué sucede en 1958? Se llama elecciones. Frondizi, que era el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical del Pueblo, sabía que para ganar necesitaba los votos peronistas. El peronismo seguía siendo mayoritario. Ahora el peronismo no tenía representación. Ahí lo que aparecía era, la duda que aparecía ahí era, bueno, ¿qué va a pasar con los votos peronistas? ¿A quiénes van, a qué candidatos van a votar los peronistas? Bueno, lo que hace Frondizi es un acuerdo con Perón donde se compromete a incluir en su plataforma electoral y llevar adelante en su gobierno varias de las ideas y de las propuestas peronistas y también se compromete a levantar la proscripción de Perón y la proscripción del peronismo. Frondizi hace este compromiso y a partir de ahí acuerda con Perón. Y Perón lo que hace es llamar a los peronistas a votar por Frondizi. Y esto termina siendo determinante para que Frondizi derrote en las elecciones al candidato de la UCR del Pueblo. ¿Qué sucede en Río Negro? Bueno, en Río Negro nosotros ya vimos que eh, la UCR intransigente tenía gran representación acá en el Valle Inferior y en la zona atlántica. De hecho, la UCR intransigente era el partido que representaba en buena medida los intereses del Valle Inferior y de la zona atlántica, acá en Río Negro. El referente acá era Edgardo Castelo. Y este acuerdo que hace Frondizi con Perón, que lo catapulta en la presidencia nacional, acá en Río Negro termina catapultando a Castelo en el gobierno de la provincia. Es decir, como se vota todo junto, se vota presidente, se vota diputados, senadores, gobernadores, todo junto, en una misma lista, eh, Frondizi termina traccionando a Castelo. Y Castelo esto termina siendo una de las causas de la victoria de Castelo acá en la provincia. Castelo gobernación y se convierte en el primer gobernador constitucional
el primer gobernador electo de la provincia de Río Negro. Ahora bien, Castelo va a gobernar entre 1958 y 1962. Es decir, el periodo de gobierno de Castelo coincide con el periodo de gobierno a nivel nacional de Frondizi. Eh, ustedes, bueno, Castelo tiene un gran desafío, que es eh, comenzar a construir la arquitectura institucional de la provincia. Por lo tanto, los organismos provinciales empiezan a crearse y a diseñarse durante este gobierno de Castelo. Pero además Castelo tenía otro desafío. Nosotros veíamos que la UCR del pueblo representaba los intereses del Alto Valle con epicentro en General Roca. Y la UCR intransigente representaba los intereses de el Valle Inferior y la zona atlántica con epicentro en Viedma. Río Negro eh, ya tenía una característica que la mantiene hasta el día de hoy, de ser una provincia desequilibrada en su estructura productiva, desequilibrada en lo económico. Es decir, Río Negro tiene regiones, nosotros lo vimos en el trabajo que hicimos en clase en la primera unidad, ¿no? Río Negro se caracteriza por poseer diferentes regiones que funcionan como islas, ¿no? Incluso funcionan hasta separadas. Y cada una de esas regiones posee un grado diferente de desarrollo económico. Por lo- y esto no es de ahora. Esto viene desde la etapa en la que Río Negro era territorio nacional. Bueno, Castelo lo que se propone es eh, generar políticas tendientes a equilibrar económicamente a las regiones de la provincia. Es decir, a morigerar las asimetrías económicas que existían en la provincia. Ya en ese momento teníamos que el Alto Valle era la zona, era el núcleo económico de la economía provincial. Bueno, lo que había que hacer era desarrollar, o sea, permitir desde la óptica de Castelo, permitir que propiciar el desarrollo de las demás regiones, que las demás regiones este, avancen en su desarrollo económico. Esta propuesta de Castelo, además, se articulaba con un enfoque económico que es el desarrollismo. Frondizi era el principal referente acá en el país de este enfoque económico. Frondizi, el presidente, era desarrollista y Castelo también era desarrollista. Por lo tanto, para equilibrar eh, económicamente las diversas regiones de la provincia, era para Castelo se convertía el proyecto desarrollista de nivel nacional, se convertía en central. Es decir, había que llevar adelante acá en la provincia políticas desarrollistas que permitan eh, modernizar la economía de regiones más postergadas. Bueno, ¿qué es el desarrollismo? ¿No? El desarrollismo es un enfoque de la economía centrado en la industria. En el caso argentino, ¿qué proponía el desarrollismo? Proponía eh, cambiar el perfil industrial de la Argentina. De hecho, es lo que hace el desarrollismo. Había que cambiar, el desarrollismo nosotros
eh, de 1930 a partir de lo que fue, ¿no? A nivel mundial, la caída de la bolsa de Wall Street y la crisis económica mundial. En 1929 hasta 1976, en Argentina tuvo lugar el modelo de desarrollo industrial, lo que se conoció como industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, el desarrollismo lo que propone es una nueva fase de esta industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quería decir esto? Que la industria debía centrarse en ramas pesadas. Hasta ese momento, Argentina había desarrollado principalmente lo que se conoce como industria liviana, que es industria textil, industria alimenticia, ¿no? Bueno, lo que concebía el desarrollismo era que había que empezar a desarrollar y a modernizar la industria en Argentina para producir bienes, manufacturas pesadas. ¿Cuáles eran? Principalmente, bueno, la petroquímica, productos petroquímicos, farmacéuticos, la industria automotriz, eh, y bueno, ahora vamos a ver, ¿no? La industria petrolera. ¿Por qué era necesario cambiar este perfil industrial? Porque, bueno, porque era necesario sustituir estos productos, es decir, sustituir la importación de estos productos. Era necesario dejar de importar estos productos, por ejemplo, autos, por ejemplo, productos farmacéuticos, por ejemplo, productos petroquímicos, era necesario dejar de importarlo porque eso demandaba una gran cantidad de dólares. Ahora, el desarrollismo tenía un proyecto que seguía volcado sobre el mercado interno, ¿no? No se proponía este, el- una industria vinculada con la exportación, si bien proponía exportar bienes, por supuesto, porque esa es la fuente de ingreso de dólares, pero bueno, el desarrollismo seguía volcado sobre el mercado interno. Pero bueno, eh, pero, para, pero lo que concebía era que había que producir bienes que permitan sustituir bienes para ser vendidos localmente, pero que sean bienes que tengan un mayor valor en dólares. Y por lo tanto, los que estaban en condiciones de hacer estas inversiones, es decir, de instalar estas empresas acá en Argentina, no era el capital nacional, sino que era el capital extranjero. Y es así como Frondizi lo que hace, una vez que llega al gobierno, es promover la llegada del capital extranjero a la Argentina, para que el capital extranjero sea el que lleve adelante estas producciones. Pero bueno, además de eso, el, el capital extranjero para venir a la Argentina necesitaba una serie de condiciones y ahí jugaba el Estado, ¿no? Porque bueno, para funcionar las empresas necesitan infraestructura. Por lo tanto, lo que van a necesitar estas empresas es rutas, puertos y energía, contar con energía. Cuando se va a incrementar la producción industrial, es necesario incrementar la producción de energía, porque la energía es un insumo central para la industria. Bueno, y ahí Frondizi lo que planteaba era y para eso convocaba también al capital extranjero, convocaba, lo que planteaba ahí era la necesidad de extraer el petróleo. En Argentina había petróleo, pero era un petróleo que estaba debajo de la tierra. Había que desarrollar la industria petrolera en la Argentina, porque el petróleo era un insumo central para el proceso de industrialización pesada.
Y además de eso, también había que generar más energía, no solamente ligada con la energía hidrocarburífera. Había que generar energía hidroeléctrica. Y ahí es cuando cobra protagonismo la Patagonia. Ustedes esto lo ven en el texto de Winterbaum. La Patagonia en los 60, justo en este momento, ¿no? En este momento, a partir de este momento de gobierno de Frondizi, cobra importancia para los gobiernos nacionales y cobra importancia sobre todo para el proyecto desarrollista. ¿Por qué? Porque, bueno, en la Patagonia tenemos ríos, ¿no? Y es ahí el momento cuando surge y se llevan adelante los proyectos de construcción de represas para generar energía hidroeléctrica. Es el momento donde se empieza a construir el Chocón. Eh, También se necesita hierro para la producción industrial y es el momento donde se pone el foco en Sierra Grande, ¿no? En Sierra Grande, en el yacimiento minero de Sierra Grande, bueno, es este el momento porque, bueno, el hierro es un insumo central para la industria. Y bueno, y Castelo adhería a este proyecto desarrollista y también concebía que ese proyecto desarrollista debía llevarse adelante acá en Río Negro. Y el correlato de ese proyecto desarrollista se iba a dar enfocado principalmente en el Valle Inferior y en la zona atlántica, ¿no? Era la región que para Castelo había que desarrollar. Y es el momento donde surgen estos grandes proyectos, donde surgen y donde se empiezan a llevar adelante estos proyectos, que en realidad no se terminan durante el gobierno de Castelo, pero Castelo es el que eh, pone la piedra inaugural, ¿no? Es el momento donde eh, tiene lugar acá en Viedma y en el Valle Inferior eh, el diseño y la puesta en funcionamiento del proyecto IDEBI, ¿no? Que consistía en colonizar las tierras del Valle Inferior y construir canales de riego. Es el momento donde surge el proyecto y se empieza a construir el puerto de San Antonio Este, el puerto de aguas profundas. San Antonio, que ya tenía actividad portuaria desde antes, nosotros lo vimos en la unidad uno. Bueno, acá en este momento se plantea la necesidad de construir un puerto moderno, que esté en San Antonio Este, donde las aguas son más profundas, y bueno, a partir de ese puerto poder sacar la producción frutícola y la producción industrial de la provincia. ¿Por qué la producción industrial de la provincia? Porque bueno, porque el proyecto IDEBI, vuelvo al proyecto IDEBI, ¿no? No era solamente, no tenía una pata vinculada con la producción agrícola, ¿no? El proyecto IDEBI era un proyecto integral de carácter agroindustrial. Acá en las tierras del IDEBI se iba a producir, ¿no? Verduras, frutas, y esas verduras iban a ser procesadas en el parque industrial de acá de Viedma. Parque industrial también. El parque industrial de Viedma se genera en este momento, ¿no? Y surge para eso, para procesar la producción de IDEBI. Entonces, eh, esas frutas, esas verduras y esos productos agroindustriales iban a ser exportados desde el puerto de San Antonio Este. Lo mismo con las frutas del Alto Valle. A su vez se planteaba, bueno, justamente decían, siempre donde hay un puerto, ¿no? Donde se ubica un puerto, siempre alrededor de ese puerto tiene lugar la actividad industrial. Se instala en industria para, bueno, para poder exportar su producción a través del puerto. Bueno, San Antonio eh, iba a funcionar como un centro portuario, pero además como un lugar donde iba a funcionar la industria y también la pesca. Bueno,
es el momento este donde se plantea desarrollar la planta de soda Solvay, que recién se inaugura en 2005, ¿no? Eh, en, en la planta de soda Solvay lo que se procesa es un tipo determinado de sal que tiene utilidad en la producción de diversos bienes, ¿no? Como por ejemplo bienes industriales, como jabones, productos de limpieza, incluso hoy se utiliza también eh, este, para la actividad hidrocarburífera. Bueno, el proyecto de Soda Solvay es un proyecto que surge en este momento del gobierno de Castelo. Y por supuesto también es el momento en el cual se impulsa la actividad minera en Sierra Grande. Así que bueno, el proyecto de Castelo se enmarca dentro del desarrollismo, pero acá en la provincia ese proyecto desarrollista iba a servir para morigerar las desigualdades económicas entre regiones, principalmente entre la región del Valle Inferior y la zona atlántica y el Alto Valle. Bien, ustedes, esto que tiene que ver con el Plan Castelo, porque a eso se lo conoció como Plan Castelo, a este plan de desarrollo se lo conoce como Plan Castelo, lo trabajan con el texto de Winterberg. Ahora bien, eh, dejamos acá, vamos a, esta es la primera parte de la clase, en otro de los videos vamos a trabajar, nos vamos a meter con esto, con el aspecto político, ¿no? Y ahí vamos a trabajar el texto de Marta Ruffini. Salgo y vamos a pasar a otra parte de la clase.